Bueno, muy buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por haber venido esta tarde con nosotros. Antes que nada, agradecer a Casa Árabe, que nos ha cedido el espacio y nos ha puesto todas las facilidades para poder hacer hoy aquí esta presentación del libro Misión en Palestina de Pablo de Azcárate. Yo no me voy a extender, porque mi idea es contar solo muy brevemente qué es esta colección y por qué hemos decidido recuperar este libro en el seno de la misma, y dejar sobre todo a los ponentes que cuenten cada uno un poco su visión sobre el libro y lo que en él se cuenta. La verdad que, bueno, soy Sergio Colina Martín, estoy en el comité editorial de la colección. Es una colección que surgió en el año 2000, impulsada por el embajador Alonso Álvarez de Toledo, que también está hoy aquí con nosotros. Es una colección, por tanto, que tiene casi 2 décadas de trayectoria y que siempre se ha propuesto de un modo u otro ofrecer una plataforma para poder publicar, dar a conocer textos escritos, traducidos por diplomáticos. En una presentación de un libro anterior surgió una escritora a la que invitamos a presentar el libro, hizo la pregunta retórica de por qué una colección de textos escritos por diplomáticos, es decir, por qué nos interesa leer lo que escribe un diplomático, y nos parece que en este contexto puede ser más interesante que lo que escribe pues una persona de otra profesión, ¿no? Y un poco la conclusión fue que no se trata de algo corporativo, no se trata de hacer un autobombo, sino que por la situación personal, la trayectoria profesional de las personas que publican en la colección, les ha permitido estar en unos lugares y en unas posiciones desde las que creemos que los textos que publicamos pues pueden ofrecer a los lectores experiencias y visiones de relevancia histórica, ¿no? En ese sentido, a través de diferentes tipos de textos, a veces más memorialísticos, a veces de ficción, a veces más académicos, hemos tratado siempre de poner en valor este papel un poco de ventana al mundo, de contacto con otras culturas, y por tanto en el fondo de divulgador cultural que por su trayectoria profesional personal tienen los diplomáticos. Y nos parece que este libro reúne todas esas líneas que queremos un poco explorar desde la valija. Las reúne por un lado porque es un texto sobre un hecho histórico, sobre una época histórica determinante para la historia contemporánea, y por tanto relatado en primera persona, es decir, lo que comentaba de un testigo de primera línea que tiene por su trayectoria, su itinerario, algo muy peculiar que contar sobre un momento que a todos nos incumbe, ¿no? Por otro lado, también esta dimensión de un análisis sobre relaciones internacionales. Y por último, un poco el propósito que tenemos en la colección también de hacer un poco de una tarea de recuperación de textos relevantes, recuperación de figuras históricas con incidencia en nuestra vida diplomática, en nuestra política exterior, las relaciones internacionales. Sin duda Pablo de Azcárate lo es. Pero bueno, para hablar más tanto del contenido del libro, de la temática, como de la figura de Pablo de Azcárate, tenemos hoy aquí a 3 personalidades destacadas, cada una con una mirada distinta sobre el texto. En primer lugar, Eva Martínez, directora general para el Magreb, Mediterráneo y Oriente Próximo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Ella es licenciada en Filología Inglesa, ingresó en una carrera diplomática en 1991. Ha ocupado puestos en diversas embajadas por el mundo y también en el ministerio, pero sobre todo tiene una sólida trayectoria en todo lo relacionado con el mundo árabe, como subdirectora general adjunta del Oriente Próximo, subdirectora general del Magreb y ahora, como comentaba, directora general. Con lo cual creo que es un placer poder tenerla hoy aquí para darnos un poco su visión sobre el tema que aborda el libro, que lo aborda desde una perspectiva histórica muy determinada, pero que sin duda tiene ecos innegables en el presente, ¿no? En segundo lugar tenemos a Jorge Ramos Tolosa, doctor en Historia Contemporánea, profesor de Historia Contemporánea también en la Universidad de Valencia, autor de numerosas publicaciones, artículos, libros
y sobre todo, bueno, investigador especializado en diversos temas que muchos de ellos, digamos, convergen un poco en esta publicación, y por eso le contactamos y le pedimos, cuando decidimos rescatar este libro, que se encargara un poco de la coordinación académica y de prologarlo, anotarlo y hacerlo más rico y más comprensible para el lector actual, ¿no? Él ha investigado mucho sobre temas de Palestina e Israel, también sobre el exilio republicano y otra serie de temáticas que quizá luego podrá él detallar con más concreción, pero que sin duda le hacen también una voz destacada para hablarnos un poco más de lo que Pablo de Azcárate trata de reflejar en el libro y de cómo podemos leer ese testimonio hoy. Y en tercer lugar tenemos también con nosotros a Luis de Azcárate, también con una trayectoria vital intensa y un periplo existencial por el mundo destacado. Forma parte de una familia conocida, muy vinculada a la Institución Libre de Enseñanza. Trabajó como maestro en España, luego se exilió, vivió fuera de España durante muchos años, trabajó en la Organización de Naciones Unidas, etcétera. Ha vivido en diversos países por el mundo y regresó en España posteriormente y ha publicado aquí libros como Memorias de un republicano. Él podrá hoy hablarnos tanto del perfil más biográfico y un poco el lado más personal del autor, y también su relación con el exilio español, ¿no? Como decía, un poco son las tres líneas que coinciden por un lado plenamente con la misión que queremos desarrollar en la colección, y por otro lado tres hilos para los que afortunadamente tenemos a una persona muy digamos destacada para poder profundizar en ellos. A todos ellos les quiero agradecer mucho que hayan podido estar hoy aquí, que nos lo hayan puesto tan fácil, y bueno, a todos ustedes por supuesto por compartir su tiempo con nosotros. Y yo creo que sin más cedo la palabra a Eva Martínez, directora general. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Sergio, por la invitación y sobre todo por haberme hecho descubrir este libro, que ha sido una delicia leer. El año pasado celebramos la creación del Estado de Israel. Todos conocemos el plan de partición de Palestina, de la Palestina histórica de 1947, que es un plan que, por cierto, sigue pendiente de ejecución. Hay muchos especialistas y muy buenos especialistas del conflicto israelo-palestino, pero lo que aporta este libro es un testigo de primera fila, un diplomático de la ONU que en una sucesión casi frenética de puestos diferentes llega a Jerusalén antes del 14 de mayo del 48 y luego continúa hasta 1952. Yo, de hecho, pensando en conflictos actuales y nuevos en la región que lleva mi dirección general, pienso que en el fondo los enviados especiales del secretario general, estoy pensando en Mistura o en Pedersen para Siria, en Griffiths para Yemen o en Salamé para Libia, deberían estar obligados por contrato a hacer unas memorias como esta, aunque fueran secretas hasta su desaparición. Pero realmente nos da un punto de vista de cómo a veces algunas intenciones no se ejecutan, cómo las cuestiones se desvían de la vía propuesta, que resulta muy interesante. Yo voy a cubrir muy brevemente tres aspectos. El primer aspecto es el aspecto histórico, aunque se lo voy a dejar más al profesor, pero una de las cosas que sorprende al leerlo es que hay parámetros que se repiten, o sea, parámetros del conflicto que se repiten, y un parámetro muy obvio es cómo está la realidad diplomática y política y la realidad de los hechos. Es decir, cuando Pablo de Azcárate llega en febrero del 48 a Jerusalén, se da cuenta que la partición en parte ya está en marcha.
y que de hecho el protectorado británico, que está en ese momento en sus estertores después de 25 años, había zonas de Jerusalén donde ya los británicos no entraban, porque estaba bajo control de la agencia judía, ¿no? Luego otro de los cuestiones, hay incluso un capítulo que dice cuestiones que son las que llamamos los que tratamos este conflicto en nuestro trabajo diario, son las cuestiones del estatuto final, ¿no? Que es curioso ver cómo desde el primer momento son las mismas. Es el caso de los refugiados. Pablo de Azcárate explica muy bien cómo Israel se negó desde el primer momento a aceptar el retorno de ningún refugiado, y cómo eso fue uno de los elementos de incomprensión completa con el mundo árabe, que quería contar con eso y contar con los otros elementos. El mundo árabe siempre vio el conflicto palestino de una manera mucho más global que en ese momento el movimiento sionista judío. Muy interesante una reflexión que hay en el libro, avanzado el libro, la página 290 concretamente, muy interesante la cuestión de Jerusalén. Que Azcárate no menciona la dimensión espiritual de la ciudad, menciona la importancia por otros motivos. Dice que para Israel era una tentación difícil de resistir sin crear dificultades políticas internas cuando el Estado todavía estaba en un periodo constituyente, el declarar Jerusalén su capital, y que para los árabes y para la comunidad internacional desde el primer momento también vieron cómo Jerusalén era una de las razones principales de su temor sobre las intenciones de Israel sobre las fronteras, ¿no? de su futuro Estado. Sobre las fronteras quería leer una reflexión muy interesante que hace Pablo de Azcárate, que la verdad es que me ha sorprendido porque es una visión que se ve poco ahora, hablando del trazado de las fronteras, ¿no? Él dice: por importante que sea el trazado de una frontera, no determina la posibilidad de llegar a una situación satisfactoria en el estado de las relaciones entre vecinos. Cuando las relaciones son cordiales, la frontera más absurda puede hacerse compatible con el establecimiento de comunicaciones normales con habitantes de uno y otro lado. Y luego hay episodios que cuenta, que yo desconocía, dedica todo un capítulo al abandono, la evacuación de la población judía del barrio judío de Jerusalén. Por lo visto, según los datos que el mismo Azcárate ofrece, un 10% de la población en ese momento. Jerusalén en ese momento solo tenía entre 20 y 25.000 árabes, de los cuales 2.500 judíos. Luego el problema que se enfrentó la agencia judía muy pronto con la cuestión del agua, que es otra de las cuestiones del estatuto final, ¿no? Cómo Jerusalén llegó a no tener agua en absoluto, y que eso fue una de las razones que animó a los israelíes a empezar a firmar los armisticios. Dejo, como digo, la parte histórica y la parte de contenido más para mi compañero ponente, pero otra de los elementos que me ha interesado más en este libro es el estilo del autor. Yo creo que es un estilo elegante, circunspecto, pulcro, un estilo que se da muy poco, y por eso yo lo aprecié tanto, ¿no? Pablo de Azcárate no quiere ni ser erudito, y no lo es, ni quiere ser dramático, y sin embargo razones para el dramatismo tiene de sobra. Cuenta, por ejemplo, con detalle cómo un colega de la Comisión de la Tregua, el cónsul general de Estados Unidos, lo matan al salir justo de la reunión, lo asesinan, ¿no? Está claro, por lo que cuenta, que su vida corrió peligro varias veces, pero sin embargo él nunca quiere trasladar ese dramatismo, y nos ahorra todos los adjetivos de horror y de espanto de muchas de las situaciones que vivió personalmente y muchas de las situaciones a la que asistió. Y luego el tercer elemento que me llamó la atención más y que realmente me divirtió, y en el que me voy a extender un poquito más, porque soy la única diplomática de los ponentes, es
que todos los vicios y virtudes, particularmente los vicios de la vida de un diplomático, están aquí reflejados, de alguna u otra manera, ¿no? Por ejemplo, el problema con la capital, ¿no? En el caso de Pablo Azcárate, naturalmente la capital es Nueva York, ¿no? Dentro de este estilo, como digo, contenido, el trabajo de la comisión que le nombran al comienzo, y el trabajo de la comisión me pareció desorganizado, incoherente y sin espíritu de equipo. Una propuesta que hace, que parece realmente sensata, que el propio secretario general de la ONU, cuando ya las hostilidades se han convertido en guerra abierta, de un mensaje por radio, por la radio tanto en árabe como en hebreo, Azcárate dice: como de costumbre nunca supe la suerte que tuvo mi proposición, ni siquiera si el secretario general tuvo conocimiento de ella. Es una de las sensaciones también que nos pasa a los diplomáticos en puesto. El final de la vinculación de Pablo Azcárate con Palestina a través de la ONU fue muy dramático, porque él dijo que la comisión, la última comisión, en su última manifestación, debería haberse quedado en Jerusalén, debería haberse quedado. Entonces hay un pozo de amargura, porque él siempre, a pesar de todas las dificultades que narra con mucho detalle, pensó que era una gran pérdida para la ONU no estar presente. Otro desencuentro con la capital. Critica también, y también lo podemos suscribir muchos de los diplomáticos actuales, algunos de los debates. Hay uno, sobre todo cuando la situación es realmente dramática, dice: ridículos y retóricos florilegios de los delegados que eran incapaces de reprimir las oleadas de su elocuencia, y mencionaron de Moisés a Jesucristo, incluyendo el caballo de Mahoma, ¿no? Y luego también otro momento de dramatismo es esa desconexión a veces de la capital y del debate político, de lo que ocurre sobre el terreno. Le convocan a Nueva York para hablar de la situación, sobre lo que está pasando, y hay un larguísimo debate sobre qué hacer con la prestación de servicios públicos y sobre todo qué hacer con correos, cuando él lo que quiere es trasladar el dramatismo de una guerra abierta, y para mayor desgracia se decide hacer un informe, pero la sesión se suspende y se retomará al lunes siguiente, ¿no? Esos elementos que yo creo que apreciamos más nosotros quizá que otros, a mí me llamaron mucho la atención. Otro elemento típico, la falta de medios, ¿no? Cuenta cómo los británicos que le acogieron, es un decir, no querían saber nada de la ONU, creían que la presencia de la ONU les iba a complicar la vida en estos últimos momentos de su presencia en Palestina, y entonces le dan un lugar donde trabajar y vivir tan escueto, que tenía que recibir a sus invitados sentado en la cama, porque era el único sitio donde había donde sentarse, ¿no? Como los británicos le ponen unos días coche, pero enseguida solamente le dejan un tanque, con lo cual él, que ya tiene una cierta edad, entra y sale con dificultad del tanque. Luego otro ya dentro casi de la comedia, porque hay mucha ironía en sus escritos. Critica de manera muy suave a muchos de sus compañeros, en esa categoría que los diplomáticos encontramos en nuestro devenir, que yo ya la llamaría la categoría de los compañeros escurridizos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a él le nombran en una comisión, la Comisión de Palestina, antes como digo, de la proclamación del Estado de Israel, y conoce a sus compañeros de comisión y dice: la mayoría de sus miembros, afortunadamente, estaban decididos a no salir de Nueva York, ¿no? Entonces él logra una manera de escaparse y de salir a Nueva York. Hay entre las críticas, hay una crítica al que fue en su momento, él llegó a ser adjunto de la máxima autoridad municipal de Jerusalén. Nombran a un norteamericano, máxima autoridad municipal, que era cuáquero, y que le dijo que él, hasta que llegase la paz, no iba a Jerusalén, porque como era cuáquero tenía dudas de que podría aceptar una escolta armada, ¿no? Dentro de ese grupo de compañeros escurridizos. Hace una muy curiosa, porque además valiente, él reconoce, por supuesto,
la valía de Bernardot, le dice que efectivamente hizo un gran esfuerzo de devoción y responsabilidad, pero hace una semblanza de Bernardot valiente por la dramática muerte de Bernardot. Es decir, es una cosa que, por ejemplo, en estos momentos actuales yo creo que poca gente se atrevería a hacer. Una persona que hace una misión importante, profesionalmente muy destacado, que es asesinado, que por cierto, como cuenta él mismo, nunca se descubrió los culpables concretos de su asesinato, lo define como había un poco de demasiado movimiento, de ir y venir, de contar los minutos, de tomar decisiones rápidas y ejecutarlas sin tiempo para mucha reflexión, y todo ello de una manera un tanto desconcertada y aparatosa. Tenía mucho gusto por lo espectacular, es decir, una semblanza curiosa de Bernardot. Sin embargo, de manera quizás más interesante, cita también la insuficiencia de las grandes potencias occidentales implicadas en este momento histórico. Habla notoriamente del Reino Unido, que, como digo, estaba tolerando de facto la partición, que no mantenía el orden público a pesar de sus declaraciones muy tonitruantes al respecto, y que de manera muy vergonzosa abandona Jerusalén antes de lo que había informado a la ONU que lo iba a hacer, con nocturnidad, y además no deja el ejército detrás. La evacuación del ejército británico iba a ser meses después, y en una decisión radical lo evacúa al mismo tiempo que las autoridades políticas. En todo caso, y con esto concluyo, las críticas más acerbas que como potencia extranjera y occidental que recibe el libro es a Estados Unidos. Estados Unidos, él dice que sin el apoyo de Estados Unidos, obviamente, Israel nunca se hubiera llegado a crear. Critica la inconstancia y la volubilidad de la política del gobierno americano, si puede llamarse política, a no tener ninguna. Y en un momento en que estamos esperando un plan que no sabemos qué va a contener, llama la atención la semblanza que hace de uno de los norteamericanos, ciudadanos norteamericanos, que estaba implicado en estas manifestaciones de la ONU. Dice: un famoso abogado de Washington, Paul Porter, quien al llegar a Lausana me dijo con toda ingenuidad que sus informes, los tratados de paz entre los Estados Árabes e Israel podrían firmarse en unas cuantas semanas, y que por eso había aceptado sacrificar sus vacaciones para representar a los Estados Unidos en la fase final de las mismas, ¿no? También critica la incompetencia de los americanos para este tipo de trabajo. Dice: uno de los norteamericanos que cesan, dejó todos los aspectos psicológicos, políticos, económicos y sociales en manos de dos eminentes ciudadanos americanos, un general de marín y un irascible hombre de negocios. Y luego, y con esto concluyo, y espero que no sea un anticipo de lo que podemos estar enfrentando próximamente, de otro de estos responsables, dice: como tantos de sus compatriotas que se encontraron bruscamente envueltos en las complicaciones psicológicas y políticas que caracterizan las cuestiones internacionales del Oriente Próximo, Etheridge mostró una tendencia a la irritación y a la impaciencia cuando tropezaba con la imposibilidad de romper el ritmo lento y tortuoso de las negociaciones. Y con eso concluyo y paso la palabra a mi compañera. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. A ver. Gracias. Buenas tardes, gracias a todas y a todos por venir. Gracias a Sergio Colina por la propuesta de
reeditar este libro, y también gracias a la Asociación de Diplomáticos Españoles y a la editorial Cuadernos del Laberinto por haberla llevado a la práctica. También a Eva Martínez por haber aceptado esta invitación de venir y su ponencia, y gracias también por supuesto a Casa Árabe por habernos acogido, ¿no?, en este lugar, y también gracias a mi amigo Luis de Azcárate, gran referente por su biografía y por sus ideas, al que conocí junto a Patricio Azcárate, que nos dejó el pasado año cuando estaba precisamente empezando mi tesis doctoral sobre Palestina e Israel, y empecé a investigar sobre Pablo de Azcárate y su labor en la ONU, y estuve investigando en el que ya no existe como tal, archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, en la Plaza de Santa Cruz aquí en Madrid, y también precisamente trabajé mucho las memorias de Pablo de Azcárate, que se habían publicado originalmente en Tecnos en 1968 y que estaban totalmente descatalogadas. Me costó mucho encontrarlas, y por eso es, creo que también muy necesario y muy interesante esta edición, ¿no?, la que hoy presentamos. Recuerdo de hecho también la segunda vez que quedamos Luis de Azcárate y yo, que nos comimos un cocido que aún me acuerdo, a la altura de las mejores paellas, y eso es mucho de decir que soy valenciano. Bueno, nada, simplemente yo seré breve. Quiero hablar un poco, supongo que también hará alguna referencia a Luis más tarde, hablar un poco, ¿no?, de la figura de Pablo de Azcárate. Después hablaré precisamente de esa misión en Palestina de Pablo de Azcárate y de los intríngulis, ¿no?, porque creo que su misión, su trabajo en la ONU para Palestina entre 1948 y 1952, como ya ha introducido Eva, pues tiene muchas claves para la comprensión no solo de ese momento histórico, sino también para toda la cuestión de Palestina e Israel, ¿no? Bien, yo diría que Pablo de Azcárate es uno de los diplomáticos más importantes de España, al menos en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Él nació aquí en Madrid en 1890, se educó en la Institución Libre de Enseñanza, al igual que Luis, se convirtió en el catedrático más joven de España. Fue diputado en los últimos años de la Restauración Española por precisamente el mismo partido que su tío Gumersindo de Azcárate, uno de los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza y uno de los intelectuales más importantes, ¿no?, de la historia contemporánea de España. Y después pasó a formar parte de una nueva clase de trabajadores internacionales, que eran funcionarios internacionales, que empezaron a trabajar en la Sociedad de Naciones, que se acababa de crear inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, y ahí llegó a tener unos cargos muy destacados. Llegó a dirigir su sección de minorías. La cuestión de las minorías nacionales era una de las cuestiones más importantes del periodo de entreguerras, y que tuvo que manejar sin éxito la Sociedad de Naciones, y por eso también, por su experiencia de las minorías, también fue propuesto posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, en las Naciones Unidas para los cargos que ahora hablaremos, que ocupó con la ONU en Palestina. Llegó a dirigir esta sección de minorías de la Sociedad de Naciones, y en 1934 se convirtió en el secretario general adjunto, es decir, el número 2 de la Sociedad de Naciones, el número 2 de la institución internacional más importante de la época, ¿no? Y ya puede verse ahí su gran compromiso con la Segunda República Española, porque cuando había avisos, había voces que veían que podía haberse convertido en el número 1, en el secretario general de la Sociedad de Naciones, después del estallido de la Guerra Civil, el gobierno republicano le ofreció el puesto clave de ser embajador de la República en Londres, en el Reino Unido, un puesto internacional fundamental en el contexto de la Guerra Civil Española, y él dejó su brillante carrera diplomática y
y su número 2 de la Sociedad de Naciones para encargarse de esta embajada, una embajada muy difícil en la que, como sabemos, no consiguió conseguir valga la redundancia, el apoyo británico para la segunda República, ¿no? Y él, en su libro, precisamente, que se volvió a publicar hace poco también, Mi embajada en Londres durante la Guerra Civil Española, relató, ¿no?, precisamente también los detalles y las enormes dificultades que tuvo en Londres entre el 36 y el 39, y algunos episodios conocidos y llamativos, como cuando el mismo Winston Churchill se negó a darle la mano a alguien de una altura moral y de una, como describió su hijo Manolo, ¿no?, el hombre del justo medio, el negociador por excelencia, como consideraba Pablo de Azcárate. Se negó Winston Churchill a darle la mano, como porque era representante de España, de la Segunda República Española, y según relató Pablo de Azcárate, afirmó Churchill entre dientes: sangre, sangre, que dijo como sangre, sangre, al negarse de dar la mano en ese periodo, ¿no? Bueno, después de la victoria franquista, Pablo de Azcárate se encargó del servicio de evacuación de refugiados españoles. Después se fue a vivir a Londres, tenía una relación muy estrecha con el presidente del Consejo de Ministros de la República en ese momento en el exilio, Juan Negrín. Y claro, después de la destitución de Negrín en el 45, del final de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, se había dedicado a la defensa de la República, como también el libro que coordina Ángel Viñas publicó hace unos años, el libro Las memorias de Pablo de Azcárate, el periodo sobre todo de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, que se titula En defensa de la República. Después de ese infructuoso periodo para intentar restablecer la República o acabar con el franquismo, pues bueno, la verdad es que Pablo de Azcárate necesitaba nuevos aires, ¿no? Necesitaba nuevos aires, y en ese momento también se estaba creando la ONU. Se estaba creando la Organización de las Naciones Unidas. Entonces la verdad es que fue un momento idóneo para que él pasase a formar parte del secretariado de la Organización de las Naciones Unidas, como gran parte del que había formado parte de la Sociedad de Naciones en el periodo de entreguerras, ¿no? Lo que pasa que su misión en Palestina, como lo que se convertiría después, ¿no?, como un primer adelanto, empezó con ciertas dificultades. Empezó ciertas dificultades porque ya le ofrecieron un cargo que realmente después no se cumpliría, a sabiendas de que no se iba a cumplir. Le ofrecieron el cargo de secretario principal adjunto de la Comisión de Palestina. La Comisión de Palestina era el organismo internacional creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 181, la misma resolución del famoso Plan de Partición de Palestina. Y era la encargada, teóricamente, esta Comisión de Palestina, de aplicar el Plan de Partición de Palestina, que, como sabemos, solo se aplicó lo que le beneficiaba al movimiento sionista, es decir, la creación de lo que en ese momento se denominaba un Estado judío, que a partir del 14 de mayo de 1948 se llamaría Estado de Israel. Entonces a él le ofrecieron ser secretario principal adjunto, diciéndole que marcharía a Jerusalén y que pronto sería el secretario principal de esa comisión, algo que nunca ocurrió, ¿no? Entonces, claro, está claro que ahí se estaban moviendo, estamos en la incipiente Guerra Fría, y bueno, necesitaban a gente con cierto nombre internacional para validar lo que ya se estaba pensando desde hace tiempo en Washington y en Moscú, sobre todo, pero sobre todo en Washington. Y es que, al contrario de lo que ocurriría en otros conflictos, como obviamente poco después pasaría en el bloqueo de Berlín, en la guerra de Corea, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética no daban apoyo a partes contendientes contrarias, no tenían respaldos antitéticos, sino que apoyaban ambos la solución de la partición de Palestina.
que era la solución que habían aceptado tácticamente el socialsionismo, la mayor parte del movimiento sionista, al menos desde el contexto de la gran insurrección palestina, en concreto después del informe Peel de 1937, como solución táctica del primer paso para obtener uno de los axiomas del movimiento sionista, el mayor territorio posible con el mínimo de población no judía, ¿no? Entonces esto esto es una de las claves para entender Palestina e Israel. Si no entendemos ese axioma sionista, no entendemos ni el 47, ni el 48, ni el 2019. El máximo de tierra posible con el mínimo de población no judía como uno de los axiomas principales del movimiento sionista, que, como sabemos, sigue siendo la ideología oficial del Estado de Israel, a pesar de que con mucha diversidad, muchos matices y cambios, por supuesto, ¿no? Entonces, claro, en ese momento se aprobó el Plan de Partición de Palestina el 29 de noviembre de 1947, la resolución 181, y pocos días después ya se inició una guerra civil no oficial en Palestina, que era lo que las tropas sionistas y la agencia judía de David Ben Gurión estaban esperando para cumplir ese axioma de máximo de territorio posible con el mínimo de población no judía, ¿no? Y empezaron las expulsiones masivas de población palestina, lo que el pueblo palestino llama la Nakba. Sobre todo centrada en 1948, pero que se puede decir que ya empezó en diciembre de 1947. Entonces, en este contexto, Pablo de Azcárate se convirtió en el director del grupo avanzado de la Comisión de Palestina y como secretario principal adjunto de la Comisión de Palestina, para intentar aplicar sobre el terreno el plan de partición de Palestina. Sin embargo, efectivamente, como ha dicho Eva antes, ya se dieron numerosas dificultades, porque el Reino Unido, que era todavía la potencia mandataria que estaba administrando Palestina, hasta cuando acabó oficialmente su mandato, cuando expiró el 15 de mayo de 1948, el Reino Unido no quería ver allí a la ONU, porque temía que contribuyese a recrudecer el enfrentamiento que allí existía, esta guerra civil no oficial, ¿no? Entonces, Pablo de Azcárate llegó al final del invierno de 1947-1948 a Palestina y, claro, vio las numerosas dificultades que estaba poniendo el Reino Unido y que allí había un enfrentamiento abierto y que era absolutamente prioritario parar ese enfrentamiento, porque si no, lo que se llamaba partición estaba dejándose a los designios de la fuerza militar de superioridad sionista, y no se estaba aplicando lo que la Asamblea General de la ONU había recomendado, porque recomendemos que el plan de partición incluido en la resolución 181 no era vinculante, porque es una resolución de la Asamblea General, pero bueno, las personas que conocemos Palestina e Israel sabemos que sea vinculante o no sea vinculante, en la inmensa mayoría de los casos, si beneficia al Estado de Israel, da igual, no se cumple y ya está. La resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU de noviembre de 1967 teóricamente sí que es vinculante, pero igualmente no se ha cumplido, ¿no? Entonces, claro, después Pablo de Azcárate, como podemos ver en este libro, se desesperaba cada vez más, ¿no? Con esos compañeros, ¿cómo era? Compañeros, ¿cómo los hemos llamado? Compañeros escurridizos que estaban en Nueva York, en la Comisión de Palestina. Pablo de Azcárate veía que no le hacían caso, a pesar de que él lo llevaba todo con una formalidad, con una prudencia, con una elegancia extraordinaria. Y que, claro, allí lo que estaba ocurriendo era otra tónica más que seguiría y sigue marcando la cuestión de Palestina e Israel, y es que lo que domina son los hechos consumados. Y los hechos consumados fueron pasando los meses y cada vez las tropas sionistas consiguieron más territorio. Él habla, por ejemplo, de la masacre de Deir Yassin también en abril de 1948, pero claro, él estaba muy limitado a un círculo de diplomáticos y con el que algunos delegados sionistas trataban con mucho mimo para ofrecerle de manera sistemática su versión de lo que estaba ocurriendo.
Entonces, claro, su versión de los hechos estaba restringida a las perspectivas que tenían el círculo de diplomáticos, que podía leer en la prensa, y claro, era difícil que pudiese ver. Además, con mucha habilidad se comportaron los líderes y agentes sionistas para, por ejemplo, la cuestión de Deir Yassin, como él habla aquí, es decir, que bueno, que fue un exceso de incontrolados, ¿no? De hecho, el propio Ben Gurión condenó lo ocurrido en Deir Yassin. Claro, luego yo he podido comprobar, por ejemplo, en los archivos nacionales británicos mismos, cómo la organización paramilitar del socialsionismo, la Haganah, participó también con fuego de cobertura y otros acuerdos en la masacre de Deir Yassin, ¿no? Pero claro, eso lo supo manejar muy bien los delegados sionistas para que pareciese todo un exceso, cuando la limpieza étnica se estaba produciendo desde meses atrás y de diversas maneras, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas más interesantes que este libro trata también, y que yo no he visto en ningún otro sitio, o casi ningún otro sitio, son los detalles de cómo los principales poderes de la ONU, en concreto el Consejo de Seguridad y el secretario general de la ONU, Trygve Lie, que después ha habido diversos estudios que han analizado sus vínculos con la parte sionista. Incluso Azcárate habla, ¿no?, de cómo pudo quebrantar la bona fides como secretario general de la ONU para favorecer al movimiento sionista. Azcárate habla aquí que en lugar de poner en marcha todos los mecanismos de las Naciones Unidas para parar esa guerra civil no oficial que estaba habiendo en Palestina, se dilataron estos mecanismos para que se proclamase el Estado de Israel y fuese reconocido el Estado de Israel, que fue reconocido de facto por Estados Unidos a las pocas horas y de jure por la Unión Soviética a los 3 días, ¿no? Entonces, después de que se reconoció el Estado de Israel, ya se pusieron en marcha los mecanismos para poder parar la guerra, y es cuando se nombró al mediador Bernadotte, famoso mediador Bernadotte, que por cierto es curioso porque en este libro que Azcárate acabó de escribir en el 52 en su mayor parte, como Bernadotte fue asesinado por miembros del Lehi o la banda de Stern en septiembre del 48, que por cierto, otra vez más, las autoridades ya en ese momento del gobierno provisional israelí condenaron, pero dejaron libres en el año 1949, incluso sus líderes se presentaron en las primeras elecciones israelíes en 1949, ¿no? Pero Azcárate en sus memorias en los archivos describe de una manera mucho más crítica a Bernadotte que lo que luego contempla aquí. Aquí hace algunas pequeñas críticas, pero yo lo he trabajado en mi tesis doctoral, pero las que hacen sus propios diarios de cada día son impresionantes. Son impresionantes. Entre otras, que Bernadotte estaba mucho más pendiente de las cámaras que de solucionar la cuestión, que era, una vez decía, es como un hombre que va corriendo por un laberinto, que parece que todo lo tiene muy claro, pero va corriendo por un laberinto sin saber a dónde va, ¿no? Algo así. Y es interesante también históricamente ver cómo cambia, ¿no? Cómo en un archivo se ve una cosa y en unas memorias publicadas se ven otras, ¿no? Hay unos intríngulis muy interesantes. Entonces, bueno, después se desencadenó la primera guerra árabe-israelí, como sabemos, y Pablo Azcárate empezó aquí ya, en este contexto, a acumular 3 cargos más en este sentido. Él fue durante un tiempo comisario municipal interino de Jerusalén, una especie de alcalde, en mayo del 48 precisamente. Él fue secretario principal de la Comisión Consular de Tregua, que se formó para intentar llegar a una tregua que finalmente sí que consiguió Bernadotte, porque a Bernadotte se le ofrecieron todos los mecanismos y todos los recursos posibles para conseguirlos. Y también fue representante de Bernadotte, representante del mediador, es el primer mediador en la historia de las Naciones Unidas, y también el primer grupo de peacekeeping, de mantenimiento de la paz, también se hizo en la cuestión de Palestina e Israel a partir de junio del 48, y Azcárate fue representante del mediador ante la Liga Árabe y Egipto entre esta primavera del 48 y finales de año del 48. Entonces Azcárate ya acumuló 4 cargos en esta cuestión.
Y por último, cuando se empezaron a firmar los armisticios de la primera guerra árabe-israelí, que ganó el Estado de Israel y que consiguió expandirse por el 78% de la Palestina histórica, entonces ya ahí fue nombrado secretario principal de la Comisión de Conciliación, que sería el principal organismo de la ONU dedicado a resolver. Si es que no puedo resolver nada y es frustrante ver la frustración continua de Pablo de Azcárate en sus intentos de aplicar la resolución 194 de la Asamblea General de la ONU y la imposibilidad de hacerlo. Intentaba, pues como digo, aplicar la cuestión del retorno de las personas refugiadas, contemplada en el artículo 11 de la resolución 194, el derecho al retorno de la población palestina refugiada, en esos momentos en torno a 800.000 personas, el estatus de Jerusalén, a través de un estatus internacional, que es lo que se siguió trabajando no solo desde el plan de partición, sino también el 48, 49, 50, etcétera, etcétera, y la cuestión también de las fronteras, de las líneas de demarcación, en este caso del armisticio, y de intentar llegar a una paz, ¿no? Bueno, no lo consiguió, pero yo creo que es un testimonio extraordinario de todo lo que ocurrió allí en ese momento, un testimonio de primera mano, un testimonio, como digo, con una gran profesionalidad, con una gran prudencia, circunspección, y la verdad es que merece mucho la pena leerlo, y yo que he tenido la oportunidad ahora en los últimos meses de releerlo y de trabajarlo y anotar algunos aspectos en este libro. La verdad es que ha sido un placer, ¿no? Y entre otras cosas porque, como ha dicho Eva también, se ven que muchas de las cuestiones que se estaban negociando y se estaban hablando en ese momento siguen siendo las mismas. ¿Qué ocurre con y por cierto, las que se dejaron para más tarde en Oslo? Las personas refugiadas, Jerusalén, las líneas de armisticio / fronteras posteriormente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son unos momentos clave en la cuestión de Palestina-Israel, que como sabemos, y periódicamente a los que nos dedicamos a esta cuestión, está en primera plana de los medios de comunicación de manera sistemática, y yo creo que también es un recuerdo, y con esto acabo, un recuerdo de que, como en cualquier otra cuestión internacional, la solución pasa por aplicar los elementos principales del derecho internacional. En este caso y en el contexto actual, la aplicación de la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, la aplicación cuando se pronunció de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre el muro en el año 2004, el fin del apartheid. Ya hay informes de las Naciones Unidas que hablan que Israel es un estado de apartheid, que recordemos es un crimen contra la humanidad, un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional, y en tercer y último lugar el cumplimiento del derecho al retorno de la población palestina refugiada según la resolución 194 de la Asamblea General de la ONU. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Paso la palabra a Luis de Azcárate. Por si alguien se tuviera que ir, sí quería comentar que si alguien se interesa en el libro, está disponible abajo en la librería de la Casa Árabe, que está en la planta baja. Y luego siempre hay también la posibilidad de suscribirse a la colección. Quien esté interesado, está toda la información en la página de la Asociación de Diplomáticos Españoles, en el apartado de la valija. Pero en cualquier caso hay ejemplares disponibles hoy abajo en la librería, y creo que estarán abiertos cuando termine el acto, por si alguien se quiere acercar a ver este y otros libros que tienen allí disponibles. Y sin más, doy la palabra a Luis de Azcárate. Muchas gracias, buenas tardes. Poco yo puedo aportar sobre los temas del libro. Entre otras cosas lo diré, no he leído el libro porque circunstancias no de la vista, sino de ocupaciones y de problemas que a mí me sucedieron, pues me impidieron el poder acceder al libro. En todo caso,
Lo que sí puedo aportar es completar lo que ha dicho Jorge sobre la actividad de Tío Pablo en Londres, que fue una parte muy importante y sumamente desagradable, que fue la comisión de no intervención que estaba establecida en Londres, ese invento franco-británico dedicado no a impedir la intervención de Alemania e Italia del lado, evidentemente, de Franco, sino a ahogar a la República Española. Esa era en realidad el propósito de esa comisión, que se le ocurrió a Leon Blum, acordándolo con los ingleses, y estos lo tomaron muy bien, y entonces pues ofrecieron Londres para la sede de la comisión. Diré que Leon Blum era muy amigo de Fernando de los Ríos, y cuando se inició la actividad, la guerra, Fernando de los Ríos fue a Francia para tratar de que Leon Blum, entonces jefe de gobierno, cumpliera con el compromiso que tenían los franceses con el gobierno español de suministrar municiones y armas para el ejército, que habían hecho antes de que se iniciara la guerra, ni se pensara en tal guerra. Pues Leon Blum lo que aportó es la comisión esta de no intervención, y se abrazaba a Fernando de los Ríos, que era conocido y amigo de él, y de acuerdo con lo que decía Fernando de los Ríos, esa es la fuente directa que tenemos, pues decía: «Ah, mon cher Ferdinand, quelle tragédie celle de l'Espagne». Y hasta ahí. Se acabó de municiones, de cumplir con compromiso y nada. Como se sabe, en la comisión estaba von Ribbentrop y estaba también durante un periodo Ciano, de italiano, el primero, como se sabe, alemán, y el segundo italiano. Pues no le sirvió a esta comisión ni Guernica, ni la derrota de Guadalajara por las zonas de Brihuega, de la división Litorio, ni los cientos de prisioneros soldados que cogieron el ejército republicano, entre ellos al general Gambetta, que era el jefe de la división, para reconocer la intervención italiana en la guerra, ni los bombardeos del Deutschland, el acorazado de bolsillo, como se llamaban, porque aplicaban técnicas de soldadura en vez de remaches para hacerlo más ligero, en toda la costa de Málaga, cuando la gente cuando iban a entrar las tropas de Franco en Málaga y la gente huía hacia Alicante. Bien, pues eso fue una de las partes más duras para Tío Pablo de su periodo en Inglaterra, aparte de la poca amistad que, a pesar de que en Ginebra sí acudía a comer a la casa de Tío Pablo, Eden o Lord Halifax, pues en situación de vivienda Tío Pablo en Londres, en la embajada, la amistad de Eden o de los Halifax pues carecía de ninguna presencia ni realidad. Tío Pablo, cuando acepta lo de la ONU en Palestina, cree que su experiencia, así nos lo decía, pues su experiencia en las sociedades naciones al frente del departamento de minorías, pues podía ser útil
porque en definitiva en la Sociedad de Naciones él elaboró muchas propuestas de concordia, de paz, para poder hacer que las minorías que habían surgido después de la Primera Guerra convivieran con los habitantes de los diferentes países que también después de la guerra se habían formado, como Checoslovaquia, etc. Y esas experiencias pensaba que podían ser útiles en resolver problemas de convivencia en Palestina. Ustedes lo han leído y conocen todos los diferentes problemas que tuvo que vencer Tío Pablo y al final, eso nos lo dijo, hay unos lobbies en Estados Unidos cuyos intereses no son los de crear entendimiento y paz en esos territorios, sino sus intereses están en que se mantenga una situación de tensión, de guerra y tal. En efecto, tales intereses iban muy concorde con la actividad de paz, de guerra pacífica, como se llamó todo el periodo que siguió después de unos años al final de la Segunda Guerra Mundial. Es muy difícil porque Tío Pablo para mí y para mi hermana Teresa fue como un segundo padre y Tía Amelia una segunda madre, pero voy a recurrir a un institucionista que fue un gran poeta, se llamó Manuel Machado, Antonio Machado, no sé si ustedes han oído hablar de él, supongo que sí. Pues Machado, cuando murió don Francisco, escribió una égloga a la muerte de don Francisco Ginés de los Ríos. Y decía, cuando se fue el maestro, la luz de la mañana nos dijo, van 3 días que el hermano Francisco no trabaja. Murió, solo sabemos que se fue por una senda clara diciéndonos, hacedme un duelo de labores y esperanzas, sed buenos y no más, sed lo que yo he sido entre vosotros, alma. Pues yo, sintetizando la vida de Pablo de Azcárate Flores, diré que su vida, lo que ha sido, es la vida de un hombre bueno. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los 3 ponentes, muchas gracias Luis por este testimonio tan sincero y tan personal, y me gustaría, si tenéis tiempo, pues dar unos minutos por si queréis hacer alguna intervención, preguntas a alguno de los ponentes. Adelante. Lo más importante de la cuestión nuestra, yo soy palestino, es saber la historia. Durante la Primera Guerra Mundial, los judíos prestaron dinero a Gran Bretaña y los ingleses le prometieron crear un home, es decir, hogar, en Palestina. Y fíjense ustedes qué home ahora en Palestina, que ocupa toda Palestina y parte del Golán de Siria y una parte de Egipto, etcétera, etcétera. Dicen que esta historia. 2. En mi casa yo vi a mi padre construir esta casa y ahora vive en esta casa un judío holandés. No quiero decir nombre, un diplomático español que fue director del Instituto Español Árabe de Cultura. Le dije yo que fuera ahí a traerme el plan de
de mi generación, de mi familia. Y él luego fue representante de la Unión Europea en el Oriente Medio. Al venir aquí me dijo que ni siquiera a él como representante de la Unión Europea le dejaron entrar en mi casa. Mi pueblo está en el Golán. Ya saben ustedes que Abraham vino del norte de Irak pensando llegar a nuestra tierra por ser tierra fértil, tierra prometida, la tierra de Canaán. En la costa vivíamos nosotros los palestinos, que somos de Creta, filisteos, y nuestra diosa era Venus. Así que para que vean ustedes la historia, es muy importante saber que Abraham vino desde el norte de Irak. Perdona que os diga, cuando llegó aquí Saddam Hussein, Arias Navarro me encargó de acompañarle y en el Café Gijón le dije, los judíos no tienen nada que ver con Palestina, porque son de Ur, del norte de Irak. Dice, no lo digas en voz alta, luego ocupan Irak. Claro, es que Palestina es tierra de los filisteos, de los cananeos, no de Abraham, que soñó que la tierra prometida. Y nosotros le echamos, fue a Egipto, en la Biblia podéis leer, diciendo a su mujer, no digas al faraón que eres mi esposa, dile que eres mi hermana. En el Quijote viene Sarra, doble R. Le digo que el faraón, cuando se enteró que era la mujer del huésped, le echó. Es cuando va a la Meca y los musulmanes creen que Dios le mandó un cordero en lugar de degollar a su hijo Ismael, porque era impotente. Cuando nació Ismael sabía que no era hijo suyo, iba a degollarle y los musulmanes creen que Dios le mandó un cordero, la fiesta del cordero. No quiero hablarles, yo soy catedrático en la Complutense, en la Escuela Dogmática, sé mucho, y no solamente de Palestina, de España. Perdona que os diga, corregí a los arabistas en nombre del Ándalos. Todos decían que los arabistas que vienen de vándalos, germánicos del norte de Europa, que atravesaron la península ibérica, vándalos. No, yo lo he descubierto que es paraíso occidental, Ándalos. Y cuando los árabes pierden esto, dicen el paraíso perdido. Ándalos quiere decir el paraíso occidental o del oeste, vándalo. En fin, no quiero hablarles más, pero quiero decirles que la historia es muy importante, sobre todo la geografía es más importante que la historia. Geográficamente es nuestra tierra, la tierra de Canaán y de los filisteos, y no de Abraham. Sí, muchas gracias. Yo creo que un poco, bueno, uno de los objetivos de la colección, como planteaba al principio, es eso, es tratar de reunir voces que desde diferentes perspectivas, en diferentes momentos históricos, hayan dejado un testimonio sobre un momento relevante todavía para nuestro presente, ¿no? Con lo cual, bueno, veo que probablemente la recuperación de este título ha conseguido un poco ese objetivo. No sé si además hay alguna pregunta para alguno de los ponentes, aprovechando que están aquí, que el profesor ha venido desde Valencia para hacer la presentación y demás. No sé si queréis aprovechar. Y si no, pues nada, muchas gracias. Y nos vemos en la próxima presentación. Muchas gracias.